Estamos aquí en la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Vamos a platicar de su historia y su urbanismo. Soy Andrés Emo, acompáñenme a verlo. La ciudad de Mérida se fundó sobre un antiguo basamento maya llamado To, que después de ser conquistado cambió el nombre y es donde se funda la ciudad de Mérida en honor a la ciudad en España en 1542 por Francisco de Montejo. Pero como es costumbre en nuestro canal, hablemos de la historia de Mérida primero. La ciudad fue fundada en enero de 1542 por el polémico personaje Francisco de Montejo el Mozo y 100 familias españolas sobre las ruinas de la población maya Ixcán Sihó, que en maya significa 5 cerros, también conocida como To, y se cree que estaba ya abandonada en general a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Una vez conquistada y pacificada, como le llamaron entonces, la ciudad fue planificada siguiendo el modelo de las ciudades españolas, con una plaza central, conocida como la Plaza Mayor, hoy Plaza Grande, rodeada de edificios gubernamentales, religiosos y residenciales importantes. Parte de la arquitectura colonial de la ciudad, correspondiente a los siglos XVII y XVIII, puede ser apreciada en esta plaza, pues durante este periodo, a fin de proteger la ciudad de las sublevaciones indígenas, se propuso un plan de amurallamiento, del que solo se llevaron a cabo el muro rodeando la ciudad con las entradas o arcos. Actualmente solamente se conservan el arco del barrio de San Juan y los arcos de dragones y del puente en el barrio de La Mejorada. También esta muralla servía supuestamente como defensa ante piratas, aunque es importante mencionar que en general solo atacaban Cizal y Campeche. Veamos ahora los propios edificios de la Plaza Grande. La Catedral de San Ildefonso de Yucatán fue mandada a edificar por el rey Felipe II tras la autorización del Papa Pío IV después de la fundación de la ciudad de Mérida y tiene el título de ser la primera catedral continental de América. Por cierto, a consecuencia de un reciente hallazgo del plano de la catedral de 1574, algunas fuentes ven la posibilidad de que el propio Francisco de Montejo esté enterrado bajo este edificio y no en el convento grande de San Francisco como normalmente se cree. Durante el siglo XIX, algunos de los tesoros y obras de arte fueron robadas debido a los saqueos e inestabilidad política que padeció la ciudad en este periodo durante la llamada Guerra de Castas. También en la plaza podemos ver uno de los edificios más simbólicos y quizá crueles de Yucatán, la casa de Francisco de Montejo, edificada en el siglo XVI, es el único ejemplo de casa civil de estilo renacentista en México. En 1526, la corona española le entregó a don Francisco Montejo el Viejo una capitulación o privilegio exclusivo para la conquista del llamado Yucatán, y gracias a los servicios prestados por él a la corona, se le confirió el título y oficio a perpetuidad de adelantado de Yucatán. Era un solar que en un principio ocupaba toda la manzana, pero fue perdiendo superficie por enajenaciones parciales del terreno que fueron realizándose a lo largo del tiempo, hasta llegar a su estado actual, que es solo una fracción de lo que fue en su origen. La última modificación importante del edificio se llevó a cabo en 1896. Es muy distintivo de esta estructura las figuras de soldados españoles sobre cabezas mayas en la fachada. Hoy es un espacio de cultura, propiedad de Fomento Cultural Banamex. Como sucede en muchas ciudades de México, este no es el Palacio de Gobierno original, aunque tuvo sede en las antiguas casas reales. Aquí se encontraban las oficinas de los altos mandos y además en este mismo recinto sus habitaciones. Fue hasta el final de la Guerra de Independencia cuando se le otorgó el nombre de Palacio de Gobierno y a finales del siglo XIX fue demolida aquella estructura para construir el que vemos ahorita. Actualmente alberga las oficinas del gobierno del estado y en la planta alta se encuentra el salón de actos, donde hay una exposición permanente llamada La Historia de Yucatán, a través de diferentes pinturas realizadas por Fernando Castro Pacheco, y los murales son muy impresionantes. Hay una calle que ha sido un elemento fundamental en la entrada de Mérida, y la cual ha descansado a través de los siglos sobre la misma. Se trata de la calle 60. Hay que tomar en cuenta que el cruzamiento de las calles 60 y 61, el kilómetro cero del estado, se encuentra aquí, en la cruz de la catedral. Y bien,
Esta calle 60 pudiera ser la calle más larga de Mérida si tomamos en cuenta que se funde con la carretera a Progreso. Tiene colegios, escuelas y cruza la ciudad de forma fundamental de sur a norte. Un dato curioso es que esta calle, a pesar de la nobilísima particularidad que tiene, no tiene nombre. El Teatro Peón Contreras fue construido después de muchas complicaciones. El edificio se empezó en diciembre de 1900. Después de juntar el dinero, se logró terminar y finalmente fue inaugurado en diciembre de 1908 con una velada musical para fines benéficos. Fue construido dentro del estilo arquitectónico denominado eclecticismo académico, de moda particularmente en Francia. Se le adaptó al caluroso clima local, con amplios corredores que facilitan su ventilación. En medio cuenta con una generosa escalinata de mármol que permite el ingreso de la sala principal y que conduce a las galerías de un segundo piso, en donde hay un espacio para reuniones y festividades. Se dispusieron 5 niveles de palcos, además de un lunetario que en conjunto permiten una asistencia de 700 personas. Por dentro es un teatro hermosísimo. Además, tiene el honor de haber sido sede a principios de 1916 del primer Congreso Feminista de Yucatán. También fue el primero del país y fue un espacio importantísimo en aquel momento. Otro espacio muy interesante del urbanismo de Mérida es la Plaza de Santa Lucía, y es, junto con la Plaza Grande, la más antigua de la ciudad, datando su establecimiento desde la fundación misma de la ciudad en 1542. Originalmente se trató de un área que sirviera de plazuela y fue destinada para que los mulatos que eran traídos por los españoles fueran distribuidos en la ciudad de Mérida. Hoy es un espacio muy bonito del centro de la ciudad, rodeado de lujosos restaurantes, y el rincón del Parque Colonial se transforma en un escenario para las ya tradicionales serenatas yucatecas cada jueves. Vamos a explorar el Museo de la Ciudad. Estamos aquí en el Museo de la Ciudad de Mérida y es un espacio muy interesante para entender esta región. Hay mapas, maquetas, por ejemplo, la representación de la famosa ciudadela de San Benito, que ya dejó de existir y ahora es un mercado, porque en algún momento Mérida pensó en construir murallas en contra de los piratas que la asediaban. Y recordemos que es una ciudad que se construyó sobre el pequeño asentamiento de Maya de To, que, aunque no era particularmente grande, era muy significativo. Aquí en el Museo de la Ciudad de Mérida podemos entender cómo fue creciendo esta ciudad desde la época prehispánica, después cuando fuimos un virreinato, y sobre todo es un museo que explica muy bien el difícil proceso después de la independencia y la revolución acá en Yucatán, con la gigantesca problemática de los hacendados que había aquí y los peones. Es un espacio imperdible aquí en la ciudad de Mérida y muy aleccionador, pues explica muy bien el paso a través de la historia de esta ciudad. Aquí en el Museo de la Ciudad de Mérida podemos ver también una maqueta de la ciudadela de San Benito, que en realidad ya desapareció y ahora es un mercado, pero existen fotografías y debió haber sido un espacio bastante grande. Todavía la traza urbana de este sector del centro de la ciudad de Mérida conserva la historia de la ciudadela de San Benito y me parece que existe por ahí una barda aún que se respeta de la muralla original de la ciudadela. Aquí, por ejemplo, podemos ver los mapas del siglo XVI que existían de esta región y es un museo muy interesante. Vamos a explorar algunos de sus sitios. Estamos en el Museo de la Ciudad de Mérida. Aquí podemos ver una maqueta, por ejemplo, la Casa de Montejo, la Catedral, el Palacio de Gobierno, y está muy bien representada en su entorno y también con respecto a los mapas del siglo XVI de la época, que, por ejemplo, aún marcaban la isla fantasma de Bermeja. Es un espacio que retrata muy bien la época donde
las haciendas dominaban la economía yucateca por su producción de henequén. Les dejo por acá la liga del video que tenemos de las haciendas yucatecas. Además, la sociedad estaba profundamente estratificada y marcada entre una sociedad rica con abundancia absoluta y una población extremadamente pobre que vivía en las haciendas de forma casi obligada en condiciones de franca esclavitud. Fue uno de los motores de la revolución, la situación de la pobreza en Yucatán. Y aquí podemos ver algunos artículos personales de las familias más ricas de la época durante el periodo de Porfirio Díaz. Y aquí en el Museo de la Ciudad de Mérida hay un plano que a mí me parece absolutamente interesante porque es a gran escala, es un plano topográfico y refleja todos los cuadrantes de la ciudad de 1864, extremadamente bien hecho. Incluso algunas de las iglesias que se mencionan, desde luego aún existen, y las parcelas son básicamente las mismas, al menos en el centro. Tenemos la ciudadela de San Benito, la Plaza de Santiago, lo que hoy conocemos como la Plaza Grande de Santa Lucía, y sobre algunos caminos de las haciendas hoy son avenidas aquí de la ciudad. Por cierto, aquí vale la pena una pequeña pausa, pues les dejo en los comentarios la liga para comprar este precioso mapa de Mérida, disponible en diversos materiales y tamaños, enmarcado y sin enmarcar. La verdad, es una rareza que sin duda se verá hermoso en tu casa. En fin, volvamos a pasear por Yucatán. Vamos ahora a platicar de una avenida que es un reflejo de la historia de nuestro país y desde luego de Mérida. El Paseo de Montejo, que es una calle que se pensó para que los grandes hacendados henequeneros pudieran pasear y mostrar su enorme fortuna. La avenida cumplió un sentido más de presunción que de franca utilidad. El trazado y diseño están inspirados en el de los bulevares franceses, especialmente el novedoso para la época Campos Elíseos de París. Flanqueado por grandes árboles, cuenta con un camellón y numerosas glorietas. A ambos lados de esta avenida se construyeron hermosos palacios y mansiones de acaudalados personajes del Yucatán del siglo XIX. Yucatán experimentó una época de bonanza económica a consecuencia del auge de la industria henequenera, el denominado oro verde. Dicha bonanza se reflejó en un aumento considerable en el número de construcciones civiles sofisticadas, particularmente residenciales. En enero de 1888, con el apoyo de un grupo de hacendados, industriales y comerciantes de la época, surgió el proyecto para construir este bulevar, al que denominaron Paseo de Montejo, con la finalidad de modernizar la ciudad de Mérida y darle a esta un nuevo eje de reunión. Aquí podemos ver algunas de las mansiones más hermosas de la ciudad, como el Palacio Cantón, ahora convertido en el Museo de Antropología, o las llamadas Casas Gemelas, así como muchas tiendas y galerías. Aquí también se encuentra el Monumento a la Patria, que es un monumento de piedra erigido a mediados del siglo XX para honrar a la patria mexicana, en este sentido de regresar a Yucatán a la cosmovisión y cultura nacional, esculpido totalmente a mano por el escultor Rómulo Rosso. Debido a la complejidad de la obra, la construcción duró 11 años desde su inicio hasta que pudo ser finalmente inaugurada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1956. Ahora vamos a explorar otro sitio recién inaugurado, pero que nos rememora la historia ferrocarrilera de Yucatán. Otro lugar muy interesante aquí de la ciudad de Mérida es el Parque de la Plancha, y está recién remodelado, pero es un sitio de mucha importancia histórica para esta ciudad, pues esto era parte de la estación del ferrocarril de Yucatán. Y aquí, justo atrás de mí, donde está el lago, eran los patios de maniobras. La estación estaría más hacia el sur. De hecho, todavía la fachada se encuentra en su sitio. Y es un sitio verdaderamente muy hermoso. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las locomotoras originales. E incluso aquí se encuentra un museo de los ferrocarriles de Yucatán. Este es el recién remodelado Parque de la Plancha, donde ya cuenta con un lago, varios centros de cultura, incluso se hacen algunos espectáculos por las tardes, noches, sobre todo que el sol no pega tan fuerte. El lago está precioso, la verdad, es muy bonito. Lo pueden ver aquí atrás de mí. Y esto era parte de los patios de maniobras de ferrocarriles de Yucatán. Este es el nuevo Parque de la Plancha. Es un sitio completamente recomendable
pues tiene una carga histórica muy importante aquí para la ciudad de Mérida. Bien, ahora salgamos un poco de la propia ciudad de Mérida, pues los alrededores son igualmente importantes y profundos para nuestra historia. Si existe un lugar que tiene mucho que contarnos, son las impresionantes haciendas henequeneras de Yucatán. Por cierto, les dejo aquí el video donde hablamos de su historia, pues fueron un sitio donde prácticamente se gestó la revolución en este lado de nuestra república, por los atroces maltratos que recibían los empleados. Una de estas imponentes estructuras puede ser visitada aquí en Yaxcopoil. La hacienda de Yaxcopoil se fundó en el siglo XVII. Su nombre significa en idioma maya lugar de los álamos verdes. Con más de 11.000 hectáreas de terreno, en su época de mayor esplendor, Yaxcopoil fue considerada una de las fincas rústicas más importantes por su tamaño y magnificencia, tanto en el ramo ganadero como en el henequenero. No obstante, con el paso del tiempo y los continuos procesos de cambios políticos, sociales y económicos de Yucatán, su extensión se vio reducida a menos del 3% de su antigua superficie. En la actualidad, la hacienda está convertida en un parador y museo de carácter particular, que procura mostrar con la mayor veracidad la historia, los espacios inmobiliarios que se acostumbraban a usar en sus épocas de esplendor. La casa principal, de amplios salones, altos techos y espacios corredores, está rodeada de extensos jardines, con una vegetación muy propia del estado de Yucatán, y afortunadamente sobrevive el cuarto de máquinas, el cual es muy impresionante, pues nos revela cómo debió haber sido la vida en este sitio. Por cierto, el impresionante arco morisco de su entrada nos da indicios de lo importante que debió ser este lugar, pues fue reconvertido de hacienda ganadera en henequenera, debido al enorme auge de la fibra en esta región. Y es que, hablando de Henequén, aquí en Yucatán podemos encontrar vestigios de su antigua gloria por casi todo el estado. Constantemente es posible ver antiguas vías pequeñas de ferrocarril donde las fibras de Henequén eran transportadas hacia los secadores o los hornos. Ahora vamos más al norte del estado, al bello Izamal. Izamal fue un importante centro religioso y político de la civilización maya, con numerosas pirámides y estructuras, como la de Quinixcacmó, que es una de las más grandes de la región y es posible ver su basamento. Después de la llegada de los españoles, muchas de estas estructuras mayas fueron desmanteladas para construir los edificios coloniales o virreinales. Un ejemplo destacado es el convento de San Antonio de Padua, que fue el quinto convento construido en el estado de Yucatán, edificado en 1561 por los franciscanos, encabezados por Fray Diego de Landa, y construido en lugar de la pirámide Pophol-Shak, cuyas piedras se usaron de material para el nuevo edificio. Esta pirámide era la más alta de las 6 plataformas prehispánicas que se encontraban en Izamal, lo que hasta la fecha permite que el convento sea visible desde distancias muy lejanas, y en su época facilitaba a los franciscanos el control del lugar, al dominar gran parte del paisaje. Una curiosidad es que en la actualidad el convento, como todo Izamal, están pintados de amarillo ocre, color que adquirió desde 1993 con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II. El atrio principal es de forma rectangular y tiene una extensión de 7.800 metros cuadrados, lo que lo convierte en el atrio cerrado más grande de América y en el segundo más grande del mundo, solo después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ahora vámonos a la playa. Fundada en 1872, Progreso es conocida por su importancia como puerto comercial y por sus playas, que atraen a turistas tanto nacionales como de todo el mundo.
Progreso es una ciudad costera con una atmósfera relajada y un ambiente típico de los pueblos de playa mexicanos. Es un destino muy popular para quienes buscan disfrutar del mar, del sol y una variedad de actividades acuáticas. Además, Progreso se ha convertido en un importante puerto de cruceros y un punto de entrada al comercio marítimo en la región. Uno de los sitios más importantes de la ciudad, además de la playa, es el recién renovado malecón. Aquí, además de diversos restaurantes, encontrarás el recién inaugurado Museo del Meteorito, donde se explica cómo fue todo el proceso del impacto y la enorme transformación que esto trajo a la región y la vida en la Tierra. Progreso está muy relacionado con la exportación de henequén, pues fue un puerto que se fundó y amplió exclusivamente con este fin, la exportación de henequén hacia todo el mundo en el siglo XIX, pues históricamente esta actividad había sido realizada en Sisal, pero la verdad es que el puerto de Sisal ya se había quedado pequeño y era bastante complicado a veces llegar desde Mérida hasta Sisal. También aquí, a unos cuantos kilómetros de Progreso, están las playas de Chelem y Chuburná, hacia el oeste, y del otro lado el histórico Chichulub, sitio que vio caer al meteorito que acabó con nuestros queridos dinosaurios. O al menos esa es la convención. Si bien no sabemos a qué hora cayó este meteorito, sí conocemos que esta fue la ubicación del impacto. Pobres, la verdad debió haber sido un impacto feroz, pero por eso es conocido Chichulub. Y es que explorando los bellos pueblos de Yucatán, encontré uno de estos sitios fascinantes, de los que casi no se habla, y ese es Acancé, y que significa en el idioma maya, quejido de venado. Otro sitio sumamente interesante cerca de Mérida es la pequeña población de Acancé, aquí en Yucatán. Como pueden ver, atrás de mí está la iglesia, aquí está el mercado del pueblo, y hacia acá podemos ver una pirámide, por supuesto de origen maya, que está en la plaza principal del pueblo. Así de cercana es la historia en este lugar y de interesante. Está bastante conservada, incluso tiene unas tiendas alrededor. Hay una escuela primaria aquí que tiene en su pared los jeroglifos mayas, pero en la plaza principal de Acancé van a poder ver pirámides. Se ve esta, pero hacia atrás el conjunto es mucho más grande, desde luego se puede explorar. Y en casi todas las poblaciones alrededor sucede el mismo fenómeno. En algunas zonas de los poblados se ven los vestigios mayas, unos más conservados que otros. En el caso de Acancé es particularmente notorio lo bien que se ve. Nos está cayendo aquí una tormenta, pero eso no importa, eso no nos detiene. Aquí atrás de mí podemos ver la pirámide de Acancé. Tiene protegidos unos murales y la verdad es que hacia la plaza principal se ve pequeña, pero tiene mucho fondo. Este es el centro de Acancé. Aquí podemos ver la iglesia, el mercado, la plaza. Les digo que acaba de llover muy duro aquí en general en todo Yucatán. Pero aquí podemos ver el basamento maya en el centro de Acancé. Voy a tratarme de acercar un poco más. Ahora vamos a conocer Maní. Este poblado es una tierra mágica que se remonta a los inicios de su nombre. Al idioma maya significa lugar donde todo pasó. Y es que literalmente en Maní sucedió uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de México. Primero, veamos que Maní había sido fundado en 1224 por el linaje de los Xiu, uno de los más prestigiosos en el mundo tardío maya, y se convirtió en Batabil, quiere decir pueblo cabecero, del Chuchabal del mismo nombre. Era la organización municipal maya de esa época. Los Xiu adquirieron estatus y prestigio sobre el resto de los linajes yucatecos cuando derrotaron a los Cocom en Mayapán, otra liga muy poderosa. Ya en vísperas de la conquista española, Maní era entonces
la cabecera municipal más importante de la península de Yucatán debido a su trascendencia política, la amplia extensión de su territorio y su gran densidad demográfica. Pero llegó la desgracia. Después de la conquista, aquí en Maní pasó algo horrible. Aquí sucedió el llamado Auto de Fe de Maní. Ocurrió el 12 de julio de 1562. En este horrible episodio fueron incinerados un enorme número de imágenes de culto, objetos sagrados y códices de la cultura maya. Fue la conclusión de un proceso inquisitorial iniciado por Diego de Landa, con el apoyo del alcalde mayor contra los indígenas que mantenían un adoratorio en la región. En esa quema fueron violentados de forma atroz miles de indígenas y se perdieron documentos para siempre, que hoy nos ayudarían mucho a entender la cultura e historia maya, pues se obligó a incinerar todo vestigio del pasado, con una violencia inusitada. Esta violencia ejercida por los españoles en esta región era feroz y particularmente cruel. Hoy, Maní es un lugar en el que te sientes como si el tiempo se hubiera detenido. Es conocido por la arquitectura reflejada en la iglesia y el antiguo convento de San Miguel Arcángel, que data del siglo XVI y se encuentra de forma íntegra. Los artesanos locales se dedican a confección de bordados, blusas, huipiles y ternos. Sin duda, es un lugar que vale muchísimo la pena visitar, pues ayuda a entender el Yucatán profundo. Uno de mis sitios arqueológicos favoritos, medio escondidos cercanos a Mérida, es Xcambó. Y aunque es pequeño, está exactamente en la intersección entre el mar y el manglar. Eso quiere decir que tiene un ecosistema único, precioso. La verdad es que está cubierto por selva. Es lo que pueden ver aquí atrás de mí. Y aunque es un conjunto pequeño, es profundamente interesante porque, como ahorita van a ver, tiene una construcción muy posterior que emula una iglesia, como en esta especie de narración de la historia. Acaba de llover muy fuerte aquí en Yucatán en general, entonces todo lo vamos a ver muy verde, pero si tienen oportunidad de venir a Xcambó, es precioso, porque es un sitio, aunque pequeño, muy intenso, donde podemos entender cómo fue la vida maya tan cerca de las costas que debieron haber dependido fundamentalmente de la pesca para alimentarse. Aquí podemos ver la pequeña iglesia que les decía. Una especie de representación, se ve que es bastante posterior, sobre las ruinas de Xcambó. Aquí la podemos distinguir. Y atrás el resto de las ruinas de la ciudad de Xcambó. Sí, hay una fuerte cantidad de mosquitos porque acaba de llover muy fuerte, pero aquí estamos. Y es uno de los sitios arqueológicos más bellos que conozco. En fin, hemos vuelto a Mérida. Y quiero regresar aquí porque más allá de sitios puntuales, en general es una ciudad donde hay mucho que ver, que estudiar, que entender. Desde algunas de las esquinas, con nombres tan especiales, o las impresionantes construcciones. Es una ciudad que aún refleja la alguna vez enorme bonanza henequenera. Mérida llegó a ser durante el Porfiriato la ciudad más rica del país. Debemos recordar que esta ciudad concentraba muchísimo poder antes de que existieran los grandes centros turísticos que hoy conocemos como Cancún o Playa del Carmen.
Para entonces, Mérida era el centro cultural de la cosmovisión peninsular. Por eso la arquitectura europea, la alta moda y el teatro estaban siempre en ebullición en esta ciudad. Además, la lejana relación con la Ciudad de México la acercó cultural y socialmente a sitios como Cuba y el resto del Caribe, de donde obtuvo mucha influencia. Pero no todo es amable. La ciudad de Mérida actual enfrenta desafíos muy importantes. Si bien es un sitio hermoso, también tiene problemas. El crecimiento desordenado de la mancha urbana está devorando la selva en todos los sentidos. Se venden terrenos en prácticamente todos los alrededores de la ciudad con meros fines especulativos, de supuesta inversión que nunca llega. Y existe en general la percepción de que este modelo se ha agravado muchísimo. Y desde luego, como en casi todas nuestras ciudades grandes, Mérida enfrenta un fenómeno muy serio de gentrificación, que si bien es un concepto reciente del que ya hablaremos, ya comienza a desplazar a muchísima gente del centro de su ciudad, pues entre muchas otras repercusiones, la gentrificación eleva los precios, muchas veces de forma artificial, a niveles absolutamente impagables para la mayoría, lo cual obliga al desplazamiento de la población originaria a sitios muy lejanos y que son más accesibles. Además, este concepto de unos años para acá, de mostrar al sureste del país y a las reminiscencias de la cultura maya como un permanente parque de diversiones, ha traído consecuencias devastadoras para los sectores más lastimados de la población y para el medio ambiente de toda la península. Muchísimas gracias como siempre por haber visto hasta acá el video. Recuerden suscribirse al canal. Me encuentran en Instagram como @cmodron. Soy Andrés Emo. Hasta la próxima.